Bienvenido a nuestra exploración en profundidad de uno de los desastres económicos más importantes del mundo moderno, la crisis en Venezuela. Durante los próximos 10 minutos, le brindaremos una comprensión integral de las calamidades que han azotado a la economía de Venezuela, y las razones cruciales que han llevado a esta debacle. Venezuela, alguna vez considerada una de las naciones más ricas de América del Sur debido a sus vastas reservas de petróleo, ahora se encuentra de rodillas por la hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas y una moneda gravemente devaluada. Nuestra primera parada en este viaje será profundizar en el desastroso impacto de la hiperinflación. La hiperinflación, término que infunde miedo en el corazón de cualquier economista, se refiere a un aumento excesivo e incontrolable de los precios. En el caso de Venezuela, la hiperinflación se ha convertido en parte integrante de la vida cotidiana, erosionando el poder adquisitivo de sus ciudadanos y creando una miseria económica generalizada. Para poner las cosas en perspectiva, la tasa de inflación anual en Venezuela alcanzó un asombroso 1.698.488% en 2018, un nivel de hiperinflación no visto desde la desastrosa República de Weimar en la década de 1920, cuando la gente usaba carretillas de dinero para comprar una barra de pan. Esta implacable devaluación del bolívar venezolano ha empujado a millones de personas a la pobreza, lo que lo convierte en nuestro punto de atención a continuación. El bolívar venezolano, que alguna vez fue un símbolo de prosperidad, ahora se ha convertido en un claro recordatorio de la caída económica que ha enfrentado el país. La moneda se ha depreciado tan rápidamente que actualmente tiene poco más valor que el papel en el que está impresa. La cruda realidad de la devaluación de bolívar se destaca mejor por los mercados negros digitales que prosperan en Venezuela. En estas plataformas ilícitas, quintillones de bolívares se intercambian por unos pocos dólares estadounidenses, una clara indicación de una moneda en caída libre que hunde a su país en una agitación financiera más profunda. Lo que nos lleva a nuestro siguiente puntero, la mayor dependencia de bienes importados y el colapso de los ingresos petroleros, exacerbados por la corrupción rampante y la mala gestión económica, han desestabilizado profundamente la economía venezolana. A pesar de haber sido bendecida con las mayores reservas de petróleo crudo del mundo, la economía de Venezuela dependía demasiado de las exportaciones de petróleo. La caída global de los precios del petróleo iniciada en 2014 resultó catastrófica para la ya difícil economía del país sudamericano, limitando gravemente sus flujos de ingresos, y dificultando la importación de los bienes que necesita. Las políticas socialistas del difunto presidente venezolano Hugo Chávez exacerbaron la crisis económica debido a que sus beneficios a corto plazo dependían de los subsidios al petróleo. Estas políticas llevaron a expropiaciones masivas, la nacionalización de industrias clave y la decadencia del sector privado, dejando a la economía increíblemente vulnerable a las crisis de los precios del petróleo, que continúan acechando a la economía de Venezuela incluso después del mandato de Chávez. El firme rechazo de los responsables de las políticas económicas a emprender reformas favorables al mercado suprimió el crecimiento de la productividad, desanimó a los inversores tanto nacionales como extranjeros y asfixió el espíritu empresarial. Sin incentivos para diversificarse, la economía de Venezuela se convirtió en un pony de un solo truco, una configuración que podía hacerlo. No sostenerse frente a una crisis mundial de productos básicos. La corrupción económica, ampliamente extendida en todos los niveles gubernamentales, era una carga adicional significativa en un país que ya se encontraba profundamente en una crisis económica. Debilitó la confianza de los inversores, y paralizó las posibilidades de que las empresas y los empresarios prosperaran. La mala gestión ha causado una crisis migratoria sin precedentes en la región, ya que millones de venezolanos han huido para escapar de la creciente inflación, la escasez de alimentos y medicinas y una grave recesión económica. El efecto de estos temblores sacudió todos los sectores, creando una escasez de alimentos invisible en la historia moderna de Venezuela. Para comprender adecuadamente esta situación, profundizaremos en las razones detrás de esta enorme escasez. En Venezuela, la escasez de alimentos ha aumentado dramáticamente debido a la dependencia de las importaciones y la reducción de la resiliencia agrícola. En ausencia de producción nacional, la dependencia de alimentos importados aumentó durante los años del auge petrolero. Sin embargo, a medida que los precios del petróleo cayeron, el bolívar se devaluó, lo que redujo importaciones vitales. El apoyo a los agricultores, el suministro de insumos e infraestructura agrícolas, y la construcción de un sistema eficiente de distribución de alimentos quedaron en un segundo plano para cubrir los crecientes gastos del gobierno. Como resultado, los estantes de los supermercados venezolanos son ahora un claro testimonio de una economía en ruinas, desnuda, seca y vacía, lo que subraya el alcance de la escasez que enfrentan los ciudadanos. La escasez de productos esenciales como medicamentos, que causan inmensos sufrimientos e innumerables tragedias, se debe al declive del desempeño económico del país. Factores como la depreciación de la moneda, la inflación y la reducción de los ingresos petroleros llevaron a una fuerte disminución en la capacidad del sistema de salud pública para comprar suministros y equipos médicos vitales. La crisis ha afectado gravemente la calidad de vida de todos los venezolanos, creando una división social a menudo marcada por una severa polarización.
La otrora próspera nación ahora lucha, con su pueblo soportando la carga más pesada, y enfrentando la monumental tarea de reconstruir desde cero. Será un duro ascenso, pero con las estrategias, la voluntad política y el apoyo adecuados de la comunidad internacional, Venezuela bien podría ver días mejores. Un comienzo sólido implicaría restaurar la estabilidad macroeconómica, poner fin a grandes déficits fiscales e implementar una política cambiaria realista. Finalmente, Venezuela está pidiendo desesperadamente inversión extranjera. Necesita actores dispuestos a invertir no solo financieramente sino también estratégicamente, empresas que busquen beneficios mutuos y estén dispuestas a ver el potencial económico a largo plazo a pesar de las dificultades y riesgos a corto plazo. Al concluir, nos vemos obligados a tener en cuenta imágenes desgarradoras de familias enteras sin hogar, tasas de desempleo que aumentan de manera alarmante y tensiones sociales que aumentan. Este desastre económico es una dura lección sobre lo que sucede cuando un país se gestiona mal, a pesar de tener abundantes recursos naturales y capital humano. Sirve como revelación para los líderes económicos a nivel mundial, una advertencia para permanecer atentos a las decisiones económicas inducidas por el poder que afirman. Este vídeo no pretende señalar con el dedo sino servir como una guía completa, que permita a sus espectadores comprender la compleja red de factores que contribuyen al escenario actual. Es una potencia económica que alguna vez fue próspera, y que quedó atrapada en una espiral descendente que solo puede romperse con una planificación enfocada y apoyo internacional. La historia de la desmoronada economía de Venezuela es un aleccionador recordatorio de cómo la mala gestión económica puede empujar a una tierra de abundancia a un estado de crisis y desesperación. En última instancia, esperamos que este relato sea informativo, y conduzca a una mejor comprensión de Venezuela y escenarios similares en todo el mundo. En verdad, para muchos la situación económica en Venezuela está a un mundo de distancia. Sin embargo, es un marcado control de la realidad, y una lección económica a la que todos debemos prestar atención. Esperamos que el mundo se una para ofrecer soluciones y que, algún día, el sol vuelva a brillar para el pueblo de Venezuela. Hasta entonces, mantengamos vivo el espíritu de aprender y compartir. Estén atentos para obtener más contenido tan revelador. Gracias por mirar. Al despedirnos, reflexionemos sobre las conmovedoras palabras de Winston Churchill, quien una vez, tras una crisis diferente pero igualmente ardua, comentó: "El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal, lo que cuenta es el coraje de continuar. La cuestión no es si Venezuela volverá a levantarse. La pregunta es cuándo". Nuestra única esperanza es que este vídeo les haya dejado una comprensión más completa de la crisis venezolana, destacando el intrincado equilibrio entre las fuerzas del mercado, y la formulación de políticas y las repercusiones cuando uno no está controlado o está mal ejecutado. Este es solo el comienzo del camino hacia la resolución. Si bien el camino puede ser arduo, no es intransitable. Esperamos un futuro mejor para Venezuela y todas las naciones en situaciones similares. Mantenga sus esperanzas altas, su visión clara y su compasión cerca. Solo entonces podrá comenzar el verdadero cambio. Armado con este conocimiento, es fundamental que cada individuo permanezca consciente e involucrado en el panorama económico y político del mundo en constante cambio. Una nación puede encontrarse cayendo en cascada a través de las economías del mundo. Cada ola comienza siendo pequeña, pero a medida que cobra impulso, los impactos pueden ser inmensos. Es fundamental recordar las implicaciones de largo alcance de tales crisis. Los desastres económicos tienen una manera de traspasar las fronteras, afectando no solo a los residentes de las tierras afectadas sino también a los que viven a kilómetros de distancia. Su impacto es un claro recordatorio de la interconexión global en la que vivimos, impulsando a las naciones a unirse en tiempos de necesidad. A pesar de la tristeza actual, seguimos siendo optimistas sobre el futuro económico colectivo de Venezuela y del mundo. Este vídeo no es un epitafio sino un llamado a la acción, cuyo objetivo es incitar a la empatía, aumentar la comprensión e impulsar a individuos y naciones hacia un cambio positivo.